Hebreos capítulo 4, versículo 1. Amén. Dice la palabra del Señor. Todo lo tenemos. Amén. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe por los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dejémoslo hasta ahí, amén. Amén. Amado Dios, diga conmigo, amado Dios, en esta tarde, enséñame a través de tu palabra ese propósito de cumplir tu voluntad a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Démosle un aplauso a Él porque Él es bueno. Gloria a Dios. Bien, mis amados, le he puesto como título a esta enseñanza: reposando en Cristo. Amén. El título ahí en el versículo 7 del capítulo 3 dice: el reposo del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero le he colocado reposando en Cristo, o reposemos en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo ya nosotros entramos en ese reposo, en esa paz, ¿verdad? Él es nuestra paz. Dice que su paz, dice que Él tuvo que ir a la cruz. ¿Para qué? Para que a través de esto nosotros recibiésemos paz, recibiésemos libertad, recibiésemos gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Dominio propio, entre otras cosas. Dice: contra tales cosas no hay ley. Todo eso lo recibimos una vez que Cristo va a la cruz del Calvario. Capítulo 4, versículo 1 dice: temamos pues, o sea, que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El pueblo de Israel está esperando reposo. Y más adelante vamos a ver que la palabra de Dios dice: y Josué los entró a la tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel, pero nunca tuvieron reposo. Y el pueblo de Israel físico, la nacional, la Israel nacional, el pueblo que conocemos ahorita, no tiene reposo, ¿verdad? Porque el verdadero reposo es ¿quién? Es Cristo. ¿Por qué la gente que no tiene a Cristo, usted la ve que corre para arriba y para abajo, no hay qué hacer? Porque no tienen reposo, porque no tienen paz en su vida. ¿Por qué? Porque ¿quién es la paz? La paz no es Petro, la paz no es un presidente, la paz no es un partido político, la paz es Cristo. Por eso Él dice en la palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da, ¿verdad? El mundo le da a usted la paz y le da la mano, pero por detrás, si se descuida, lo friega, ¿verdad? Dice el costeño, lo friega. ¿Sí o no? Porque da una paz que no es ¿qué? Sincera. Y aquí en Colombia vemos cómo están llevando a cabo procesos de paz, ¿cierto? Procesos de paz. Desde que yo me conozco han habido procesos de paz, pero esos procesos nunca han sido sinceros. ¿Por qué? Porque aquí no está el autor y el hacedor de la paz, que es ¿quién? Cristo. Porque la paz no es externa, la paz no viene de afuera hacia adentro, la paz viene de dentro hacia afuera. Por eso Él dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré ¿qué? Descansar. Es en Cristo que nosotros encontramos ¿qué? Descanso. Muchas veces uno dice: no, pero es que si yo tuviera dinero, si tuviera un buen trabajo, si yo ganara tanto, si yo tuviera tantas entradas. Mire, yo conozco gente que son multimillonarios
millonarios, multimillonarios, y no tienen paz en su corazón. Están preocupados a toda hora. No tienen paz. Entonces usted siéntase feliz con lo que tiene. ¿Por qué? Porque la felicidad no son cosas. La felicidad no es adquirir cosas o un mejor sueldo, no. La felicidad es Cristo. Por eso dice la palabra que con Cristo estamos, ¿qué? Completos. Él es el reposo. Él es la verdadera paz del ser humano. Él es la verdadera paz, mis amados. Es Cristo en nosotros. Él es la verdadera paz. Pero por eso dice el versículo que parezca no haberlo ¿qué? Alcanzado. Mis amados, nosotros ya estamos en Él. Estamos en ese reposo. Versículo 2, ¿qué dice? Porque también a nosotros se nos ha que anunciado la buena nueva. ¿Como a quién? Como a ellos, ¿verdad? ¿A quiénes? Como a los israelitas, ¿verdad? A nosotros se nos anunció la buena ¿qué? Nueva. Pero no les aprovechó el oír la palabra, ¿cierto? Por no ir acompañada de ¿qué? En los que la oyeron. Si esta palabra no va acompañada de fe, la palabra es vana. La palabra no funciona. ¿Cuántos tenemos una Biblia en la casa? ¿O cuántos ven que nuestros vecinos, muchos tienen Biblia en la casa, ¿cierto? Pero si esa Biblia está abierta y no la acompañamos de fe y la apropiamos a nuestra vida, no tiene efecto. No tiene ningún efecto. Porque la letra no tiene ningún efecto. El que tiene el efecto es ¿quién? Cristo. Cristo es la palabra. Y cuando la palabra se nos es revelada, ¿ella qué hace? Ella tiene ¿qué? Una expresión de vida. Una expresión de vida que es la vida zoé de Dios en nosotros. Siguiente verso, ¿qué dice? 3. Pero los que hemos creído, oiga, mira, ya habla de usted y de mí. Versículo 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Cuántos han creído acá? Usted y yo que hemos creído, ya entramos en ese reposo. Usted y yo no vamos a entrar, ya estamos o entramos ya en ese reposo que es ¿quién? Cristo. Esa es la tierra prometida. A Israel se le habló o se le sigue hablando durante tanto tiempo, tantos años. El propósito de Dios era llevarlo a esa tierra prometida que es el amado Hijo, que es Cristo. Ese era el propósito, es el propósito de Dios. Entonces nosotros ya estamos ¿qué? ¿A dónde estamos? Pero los que hemos creído estamos en el reposo. Pero sigue diciendo el versículo. Hay una coma y hay una separación ahí. Esa es la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Está hablando de aquel que no ha creído a la palabra o al anuncio que el Señor ha dado. Entonces, por eso dice en San Juan habla y dice que el que cree en mí será salvo, pero el que no cree en mí ya ha sido condenado. Tremendo. Vamos a San Juan, capítulo 3. Vamos a leer San Juan. Un capítulo muy bonito. Versículo, vamos a leer del 16 en adelante. San Juan, capítulo 3, versículo 16. Y no pierda Hebreos. ¿Lo tenemos? Usted me dice amén cuando ya lo tenga. Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios a quién, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no sé qué, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar a quién, al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. San Juan capítulo 3, versículo 17. Ahora 18, ¿qué dice? El que cree en él, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el hecho de no creer nos acarrea ¿qué? Condenación.
O sea que el que no cree en Jesucristo ya es condenado. Así de sencillo. Porque la palabra de Dios todo es presente, es un eterno presente. Recuerde que la palabra de Dios es Cristo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Entonces el verbo es palabra y la palabra es Cristo. Quien no cree en la palabra, quien no cree en el Hijo de Dios, ya ha sido condenado. Así de sencillo. Pero aquel que cree, dices, es que salvo. Está en ese reposo del Señor. Versículo 18, ahí dice, el que en él cree, no es que condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Sus obras eran malas. Y ellos amaban más las tinieblas que la luz. Amén. Entonces, ya hay una condenación. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Usted y yo estamos aquí porque queremos que esa luz sea manifestada. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 1, seguimos adelante. Íbamos en el versículo ¿qué? Versículo 3. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el día ¿qué? Séptimo. El séptimo día Dios ¿qué? Reposó. Y otra vez dijo, versículo 5 dice, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Estaba enojado Dios con Israel. Hebreos capítulo 4. Estaba Dios enojado con Israel porque no querían o no quisieron entrar en su reposo. Por eso ese Israel que salió de Egipto, que tuvo 430 años allí cautivo, ese Israel no entró en la tierra prometida. La tierra prometida física. ¿Por qué? Porque eran rebeldes, porque no creían a lo que Dios les hablaba y perecieron en el desierto. Dice que Dios levantó en el desierto una generación nueva y fue la que fue a poseer esa tierra física o esa tierra natural. Pero usted y yo en Cristo fuimos llamados a poseer esa tierra espiritual que es ¿quién? Cristo. Por eso dice la palabra que somos peregrinos en este mundo, que somos del mundo, estamos en el mundo pero no somos de este mundo. Tener claro esto. Estamos en este mundo, participamos de este mundo, vivimos en este mundo, respiramos en este mundo, trabajamos en este mundo, pero nosotros somos del reino de Cristo, del reino de Dios. Amén. En cualquier momento nos vamos con Él. ¿Cuándo? No sabemos el día y la hora, dice la palabra, pero están preparados porque en cualquier momento nos viene el Señor a buscar. Versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Dice que falta que algunos entren en Él, entren en Cristo. La palabra Él con tilde está hablando de una persona, de un personaje, ¿verdad? En este caso es Cristo. Muchos faltan para entrar en Él. No todos han entrado en Él. Recuerde usted que el Evangelio dice la palabra, en otra palabra dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Esto es como un ejército. La palabra de hecho nos compara como el ejército de Dios. El ejército natural reclutan a 2.000, 3.000 muchachos, pero no todos son soldados, no todos salen aptos. Aquí es lo mismo. El Señor es quien selecciona y quien nos llama, quien predestina, quien ha
señalado quiénes son los que van a ser parte de la iglesia. En esta tarde yo le digo, mi hermano, usted y yo estemos felices porque somos parte de la iglesia del Señor. Fuimos seleccionados para esto, desde antes de la fundación del mundo. Así de sencillo. Desde antes de usted y yo nacer, fuimos seleccionados por el Señor para ser parte de la iglesia. Así de sencillo. Seguimos. Versículo 7. Otra vez determina un día. Hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. No hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Esto es glorioso, amado. Dice que Dios en el séptimo día, ¿qué? Descansó, ¿cierto? Usted y yo, hasta que Dios nos encontró, trabajamos, vivimos cargados, pero hoy podemos descansar en Él. No preocuparnos de nada, porque nosotros dependemos del Señor. Yo conozco gente que no tienen todo económicamente o materialmente, pero es como si no tuvieran nada. El espíritu es pobre, pero no tienen descanso, no tienen sosiego, es un desespero a toda hora. Pero usted y yo podemos descansar en Dios. Estamos descansando en el Señor, estamos descansando en su palabra, en su promesa hecha realidad en nuestra vida. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Oiga, mira lo que dice, procuremos, a los que no están, dice procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia como la de Israel. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice ahí, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del. La palabra es que viva y eficaz. Cristo es vivo y es eficaz. Amén. Él es quien penetra hasta lo más profundo de nuestra vida, ¿verdad? Dice que es como una espada de ¿qué? De dos filos. Dice, y penetra hasta partir el ¿qué? El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, Él lo conoce todo. Él lo conoce todo. Él está en todo, hermano. En todo está el Señor. En lo más oculto que usted guarde por allá, ¿verdad? Cuando éramos, yo me acuerdo cuando pertenecía a la religión tradicional, yo conocía al Señor, y uno hacía alguna falta, uno golpeaba la imagen para que me mirara, decía, claro, amigo, resulta que con Dios no es así, porque Él lo conoce todo, antes aún de uno hacerlo, antes de uno imaginar algo, Él ya lo conoce, todo, hasta lo más profundo de nuestro ser. Mis amados, Él te conoce, Él me conoce, Él es quien nos pastorea, ¿verdad? Él nos da como pastores una responsabilidad de enseñar y exponer la palabra, pero Él es quien lleva a la persona que esa palabra dé fruto, a que esa persona en su casa medite y diga qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué me falta para agradar al Señor, ¿verdad? ¿Quién lo hace? Dios. Eso lo hace el Señor cuando entra y nos parte el alma y el espíritu como una espada de dos filos. Entonces el Señor es una ¿qué? Espada que penetra.
Porque la espada que usted y yo podemos ver parte de la carne, ¿verdad? Corta la carne. Pero esta espada dice que penetra hasta lo más profundo, toca el espíritu, que solamente Dios lo puede tocar. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no ha de ser manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Mis amados, me decía un hermano hoy que hablábamos por allá, yo decía, hermano, la salvación es individual. Ese hermano se preocupa y que no hay que, hermano, Dios no te ha puesto a juzgar, a criticar, ni te ha puesto por juez. Dios no puso jueces en la tierra, puso pastores para dar la palabra, para enseñarla. Dice ministros competentes que den la palabra como es, ¿verdad? Pero no puso jueces. Yo nunca voy a estar al pie de ustedes por allá que están haciendo, no, Señor. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes. Yo le decía, hermano, Dios no nos puso a eso, a juzgar, a maltratar, a estar señalando, porque Él no lo hizo. Dice que seremos juzgados por la misma palabra que hemos ¿qué? Escuchado, que hemos oído. Amén. Entonces, el versículo ese me llamó la atención, muy bonito, el último, dice, ¿qué dice? Y no hay cosa creada que no sea que manifiesta en su presencia. No hay nada que sea manifiesto a la presencia de Dios, que se esconda, ¿verdad? Antes bien, todas las cosas están ¿qué? Desnudas. Aún nosotros estamos desnudos delante del Señor. ¿Qué le podemos ocultar a Él? Dígame usted. ¿Qué le podemos ocultar? Y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién le vamos a dar cuenta nosotros cuando estemos frente a frente con Él? Al Señor. Sea que nosotros vivamos, seamos arrebatados, dice que va a haber una parte que es el tribunal de Cristo, donde nosotros como conocedores, como hijos de Dios, daremos cuenta y Él nos preguntará por cosas que debíamos haber hecho y no las hicimos. Él nos va a pedir cuenta porque no lo hizo. Todos los días digo, Señor, ayúdame a mantenerme, ayúdame Dios a predicar tu palabra a tiempo, fuera de tiempo, a predicar tu palabra como está escrita, porque Dios me va a pedir cuentas de ustedes. Amén. Es una responsabilidad. Y así, bueno, yo a usted lo puse como ministro, bueno, ¿usted qué hizo? ¿Por qué usted no me les enseñó la palabra? Porque la palabra de Dios dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, una responsabilidad que tiene uno aquí delante del Señor. Y hay muchos pastores que quizás omiten cosas de la palabra, ¿verdad? Y va a tener que dar cuentas allá en el tribunal de Cristo. Tremendo, ¿sí o no? Y también va a haber, para los que no están en Cristo, va a haber también el juicio, ¿verdad? Es donde Dios les va a mostrar, bueno, allá profetas tuvieron, maestros tuvieron, ¿por qué no oyeron mi palabra? Y nadie, dice que nadie va a tener excusa delante de Él, porque todas las cosas delante del Señor están desnudas, están descubiertas, porque Él lo conoce todo. Pero mis amados, no se ponga triste ni se asuste, el Señor está trabajando en usted y en mí. Amén. Cada día el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida para dar una expresión de Cristo al Padre. Amén. Para que su Hijo sea manifestado a través de usted y de mí, y que cada día podamos disfrutar de ese reposo al que hemos sido llamados. Amén. ¿Cuántos están en ese reposo? ¿Cuántos están descansando en el Señor? ¿Cuántos están descansando en su palabra? Sigamos descansando en Él
y creyendo a su palabra y a su mensaje. Vamos a ponernos en pie en esta hora.